Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, con este tema iniciamos nuestra edición del día de hoy, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan en el área binacional colombo-venezolana y en Aruba para amplificar nuestra señal en el Caribe latinoamericano, llevándoles a ustedes todos los detalles de las mejores informaciones y un equipo en el que está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores que se incorpora con mucha fuerza para llevarles a ustedes la amplificación de la señal, nuestro equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todo bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Bueno, como siempre, iniciamos este programa con la visita permanente de Carlos Uzcategui, el Miura. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan. Bueno, Carlos, ¿qué sabes de las concentraciones durante el día de hoy en el marco de la protesta nacional de los trabajadores? ¿Qué información te ha llegado? Bueno, la información ha sido que esta mañana, a las 6 de la mañana, hora Venezuela, Alan, en el estado Bolívar, gente de Sidón, de Ferrominera, están en las calles, más que todo por el grave problema salarial. Los salarios, al igual que en el estado Anzoátegui, en Sucre y por supuesto en Maracaibo. Las concentraciones van en todos los estados del país a esta hora, sobre todo con la marcha de los docentes, pero Alan, se han venido aunando hacia el sector docente diferentes jubilados de diferentes órdenes y sobre todo del gobierno, por lo menos fíjate, y por en el estado Aragua, ven atrasado a nivel nacional, que es una corriente netamente del chavismo, hoy madurista, y han salido los de la salud de la Federación Nacional de Trabajadores Socialistas Bolivarianos de Venezuela. ¿Qué significa eso, Alan? Audiencia, sencillamente, que ya no soportan esta angustiosa situación. En el estado Zulia, por supuesto, en la ciudad de Maracaibo, están saliendo, al igual que en el estado Táchira. También en el estado Ojibes, en el Delta, Amacuro y parte de la gente de Valencia, Naguanagua, La Victoria y por supuesto Turmero, la gente está en la calle. No van a dejar la calle hasta lo que tengo entendido por el ajuste salarial. Bueno, pero fíjate, algo bien claro que acabas de decir, hasta los sindicatos chavistas están empezando a salir. ¿Esto qué quiere decir? Que este no es un problema político. No, en absoluto. Este es un problema, claro, de supervivencia, de tener calidad de vida, de poder no sobrevivir, sino vivir dignamente. Al respecto, Carlos, tuvimos a Carlos Petit hoy como entrevistado. Vamos a avanzar algo de lo que vamos a ver en el próximo segmento. Camilo, colócanos allí a Carlos Petit. Y quiero hacer una denuncia en tu programa, Alan, lo siguiente. Hay un homicidio culposo por parte del gobierno en contra de los pensionados y jubilados diabéticos. Bueno, ¿y qué es eso, Carlos? Bueno, que la medicina, la insulina NPH, un costo de 138 bolívares. 138 bolívares en la insulina NPH para los diabéticos. Bueno, la pensión del Seguro Social son 130 bolívares. O sea, que el costo de la insulina supera el monto del salario mínimo. Bueno, eso está creando un homicidio culposo por parte del gobierno, un genocidio descarado de parte del gobierno en contra de ese sector de pensionados y jubilados diabéticos. Bueno, ya nosotros en el día de hoy vamos a planificar una protesta frente a la sede del Seguro Social, que es el Instituto de Atención a los Pensionados, atención médica y de suministro de medicina, que tiene pero años, desde que comenzó el gobierno de Nicolás Maduro, que nunca le suministra ni le da servicios médicos
a los trabajadores. O sea que eliminaron el instituto en sus funciones. No tiene función de atención al adulto mayor, de pensionado, y nosotros vamos a planificar en el día de hoy una protesta a escala nacional para que los pensionados diabéticos salgamos a la calle a protestar por nuestro derecho a la vida. Aquí está atentando el gobierno en contra de la vida y se le señala de homicidio culposo por la muerte de todos estos pensionados al no tener los recursos para poder comprar su insulina. Bueno, ahí está bien claro, Petit, se está cometiendo un genocidio contra los pensionados y jubilados que no pueden acceder a las medicinas, en este caso los pacientes diabéticos, que tienen, fíjate lo que dice Petit, un insumo médico cuesta más que el salario mínimo, o sea, ellos tienen que decidir entre comer y tomar su medicina, y obviamente la necesidad primaria es comer y no se cuida por razón de que no tienen recursos para poderse sostener, y el gobierno poco se ha preocupado por este tema de los pacientes diabéticos. Por cierto, Petit es un paciente diabético también. Eso es cierto, Alan. Como buen abogado que es, aparte de ese periodista, sabe lo que significa esto. Los están asesinando sin misericordia. Uno, la cesta básica son 130 bolívares. Tienen que pagar 8 bolívares más al cambio y no tiene la manera. El diabético debe tener una dieta muy delicada. No puede comer azúcares, no puede comer almidón, no puede comer muchas cosas que contengan para que no se le suba la glicemia. Esto es una realidad lo que dice el sindicalista Carlos Petit, donde están haciendo homicidios totalmente hacia los pacientes diabéticos. Y no solamente personas de la tercera edad, Alan, hay personas jóvenes que son diabéticas y hoy día no tienen la manera. Y lo que dijo Carlito Petit es una realidad. Desde que comenzó el régimen de Nicolás Maduro, obviaron los medicamentos de alto riesgo como para los diabéticos, insulínicos, aparte de personas oncológicas. Eso es una gran verdad. Bueno, y nos llenamos, Carlos, cambiando de tercio, nos llenamos esta semana y este fin de semana de informaciones sobre los globos chinos. Entonces vieron globos chinos en Maracaibo, vieron globos chinos en los Estados Unidos. Los norteamericanos no se fueron con coba y esperaron que tuvieran los globos sobre el mar y lo han derribado. Pero salió Maduro defendiendo los globos chinos y diciendo que bueno, que qué malo Estados Unidos, ¿para qué derribó el globo? Yo creo que obviamente si tú tienes un globo espía sobre tu país, pues eso hay que bajarlo. Y si no lo hubiese hecho el presidente de los Estados Unidos, hoy le estuvieran lloviendo las críticas muy duras por ser tan permisivo con el espionaje. Pero más allá de eso, Carlos, sabes que lo de los globos chinos me ha servido como excusa para recordar algo, ¿no? Recordar, hermano, que China nos vendió 3 satélites. Que no sirvieron para nada. Que no se sabe qué pasó con esos satélites. ¿Tú has tenido alguna información que te han dicho a ti sobre eso de los satélites? Alan, la última información que tuvimos del satélite Simón Bolívar, ¿te acuerdas que hicieron con bombos y platillos a nivel nacional? Eso no sirvió absolutamente para nada. Fue cuando empezó a llover las quejas de todo el país sobre el tema de la comunicación, cuando empezaron a entrar otras nuevas organizaciones internacionales de servicios digitales que hasta el momento no han servido absolutamente para nada. Pero hasta el momento ese satélite chino no sabemos si se lo comieron en arroz chino, si lo hicieron en sopa o algo. No se sabe si está en el espacio o ya cayó al lago de Maracaibo o frente a las costas del país. Pero absolutamente nada, este satélite chino sirvió para ningún beneficio al país. Bueno, tú sabes, ¿te acuerdas que cuando Chávez se lanzó el Simón Bolívar, porque son 3, el Simón Bolívar, el Francisco de Miranda y el Antonio José de Sucre? El último se lanzó en el año 2017. Has de creer que he estado revisando la prensa, he estado revisando algunos archivos y no se dice nada en absoluto de 3 satélites que Venezuela pagó y pagó bien caro. Y los chinos, pues, bueno, se hicieron los chinos
Y este gobierno, este régimen se hizo el chino también porque uno le pregunta, mira, de verdad que no hay información sobre qué pasó con eso. Se supone, mira, y otra cosa, eso justificó la creación de la Agencia Aeroespacial. Oye esto, la Agencia Aeroespacial Bolivariana de Venezuela. Eso es correcto. Y yo creo que eso no deja de ser otra pamplinada, otra cantiflorada de este régimen, porque es increíble, no aparece nada de los satélites, se supone que son satélites de comunicación, de investigación, de espionaje, porque uno supone que este gobierno no tira la aguja sin dedal, pero de ellos no se sabe absolutamente nada. Esto es algo del tema que está tocando Ana. Antes de venirme hacia este hermoso país, a Colombia, ¿tú te acuerdas de los 911? Lo que antiguamente fue el 171 del país, pero la gran mayoría de todos esos sistemas fueron pasados por microbuses que iban con algún artilugio de espionaje. Todos los 911 que están en el país, de la ciudad de Maracaibo, la ciudad capital, son estrategias de la manufactura china, para que tengan esto como una idea. Y hasta el momento, los 911 en Venezuela no funcionan absolutamente tampoco para nada. Es decir, que estos son millones tras millones. Ahora mi pregunta a la audiencia es, ¿para qué Venezuela está hablando, apoyando la situación de los chinos? ¿Será que con eso le van a rebajar la deuda que tienen con los chinos al país? No, es que, mira, si hay alguien que es cobrador y buen cobrador, es el gobierno chino. Totalmente. Sabe que a Venezuela no se le ha dado ningún crédito adicional, creo que del 2018, 2019, que venga y provenga de China. Y no se ha dado porque los chinos saben que este es un gobierno maula y que les está pagando con petróleo. Pero obviamente los chinos nos metieron en un nivel de endeudamiento que todavía no se sabe. La última cifra que manejó descifrado.com y manejó también Armando Info, hablaba de una deuda más o menos calculada de 70.000 a 80.000 millones de dólares. Caramba. O sea que es considerable, pero en proyectos fallidos. ¿Por qué? Porque los chinos asesoraban, daban la tecnología, daban la plata, daban las empresas. Ellos decían, bueno, estas son las empresas a las cuales le van a comprar con esa plata, que casualmente siempre eran chinas. Y Venezuela lo único que hizo fue endeudarse y simple y llanamente con eso no se hizo mayor cosa. Bueno, un ejemplo es la deuda por el concepto de autobuses Yutong, que tú lo ves arrumados, pero en cantidades gigantescas en varias zonas de Venezuela, los famosos Yutong. Yo no sé, mira, esto me trae una duda. Yo no sé si en este momento en Venezuela, están circulando todavía los Yutong, pero no, en la ciudad de Maracaibo que desaparecieron. Sí. Eso está en el estacionamiento a la antes de llegar y hacer investigación sobre el tema. Había 236 autobuses de marca Yutong. Hoy día están totalmente desvalijados, se han robado respetos, cauchos, diferentes, todo lo que sea acero, aluminio, y eso es un cementerio que hay en la vía Los Bucares en la ciudad de Maracaibo, al igual que en Valencia, al igual que en la ciudad de Caracas. Ana, los chinos tienen una venta, aparte que no sabemos cómo se bate el cobre, o cómo es ese chop suey o ese arroz chino, con la red ferroviaria del Estado Bolívar. ¿Recuerdas? Eso ha sido uno de los puntos más críticos y económicos en las grandes empresas de Venezuela. Hasta el momento, los chinos no dieron una respuesta de cuándo iban a hacer este famoso tren. Bueno, y ahí está la cosa grave. Creo que nada más, si mal no me equivoco, por concepto de autobuses, transporte masivo, Venezuela con China se comprometió en 2.500 millones de dólares. Sí, esa es la cifra realmente.
Y esa es una deuda, bueno, pero es una deuda que nos vendieron chatarra, porque obviamente o Venezuela hizo un mal uso de esos autobuses y esos autobuses venían sin garantía, o de verdad que lo que nos vendieron fue pura chatarra, porque ahí están. Yo no recuerdo, mira, actualmente, yo no recuerdo haber visto alguna imagen sobre autobuses chinos circulando en Venezuela. No sé si en Caracas sobrevivirá alguno, pero Sí, en Caracas sí hay, en Caracas sí hay. En la ah, ciudad de Valencia, Estado Falcón y sobre todo en Maracaibo, no hay un chutón absolutamente que esté funcionando. Creo que ya Alan está técnica, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la maquinaria agrícola o tractores iraní? Bueno, que eso salió con bombo y platillo por el presidente Chávez. Hoy día esos tractores nunca existieron, no trajeron repuesto, se robaron todo ese dinero, porque ese dinero se lo robaron y no le dieron absolutamente a ningún consejo comunal agrícola. Recuerda que fue una creación también inventada para seguir desvaliendo al país. Hoy día mi pregunta es, Ana, fíjate, en este punto, los cauchos de Huntington para las ciudades calientes como Falcón y Maracaibo no estaban adecuados. ¿Por qué? Porque son para climas templados que pasan de 25 grados en adelante. Porque muchos creen que China es un país caliente. No, China es un país que tiene mucha temperatura alta, fría. Y en Maracaibo la temperatura promedio es de 35 a 45 grados centígrados diarios. Lo mismo que en el estado Falcón. Es decir, los cauchos estallaban, Alan, estallaban. Y el parque automotor no existe en Maracaibo. o sea que ni los cauchos, No, el caucho viene para clima templado. ni los cauchos aguantaron. Bueno, No Carlos, aguantaron. Carlos, hay otro tema. No hayamos visto una reacción visceral de Maduro contra sus antiguos colegas chavistas. Ahora resulta que son traidores del proceso y hay que perseguirlos, hostigarlos, anularlos, según el presidente de facto, Nicolás Maduro, a todos, a todos los ministros chavistas. No nombró a ninguno, por cierto, pero todo el mundo dice que eso huele al que era presidente de Petróleos de Venezuela. Eso es correcto. Y al otro, el exministro de Finanzas de Venezuela también, que los... Pizarra. No, y bueno, y a varios, porque son varios los que hay por ahí. Pero, ¿qué te parece? Maduro no se aguantó y después de un largo silencio sobre el tema, ahora sale acusando de traidores y cualquier barrabasada a los exministros chavistas que le están diciendo la verdad a la gente, porque de que son corruptos allí, son corruptos dentro del gobierno. ¿Qué fue la propia Carlos? ¿Qué puede remover el presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, y su técnico? Sencillamente nada, porque tiene al lado de él tiene personajes que son más oscuros, como Diosdado Cabello, Padrino López, y todo lo que tuviste en estos días del 4 de febrero, haciendo una alusión a tantos fenómenos. Te cuento una anécdota y una realidad. El 4 de febrero le sacaron el cuerpo a Joel Acosta Chirino, le sacaron el cuerpo a Carlos Gómez en Maracaibo, capital o Villa Mayor, que lo reconocieron hace 4 años. Pero de resto, no invitaron sino a los 4 puntos. No vi, por cierto, a Javier Francisco Arias Cárdenas, que es parte del comando del 4 de febrero, sino a Diosdado Cabello, que era simplemente un teniente, y después Chávez lo nombró como capitán. Sí, y por cierto, muy escuálida esa celebración del 4 de febrero. Cada vez la gente se olvida más de Chávez. Mira que Chávez ya prácticamente lo están dejando relegado como símbolo de esta supuesta involución, que de verdad muy poco le ha traído al país en términos reales. No, ya no le saquen ni a que ya no les importa si las estatuas de Chávez, los cuadros de Chávez están en los ministerios públicos. Eso es una realidad. Ahora me imagino que el museo ese del cuadro de febrero que tiene en el cuartel de la montaña, eso está porque se aparece en cualquier momento le cambian el nombre. Sí, bueno, pues es que mira, los héroes ficticios
son héroes de barro, héroes que cuando se le da el paso de la historia y el paso del tiempo, se vuelven hasta incómodos para los mismos propulsores de esa ficción de héroe. Chávez nunca fue un héroe. Chávez, Chávez fue un hombre que aprovechó el momento y que se montó. Inteligente sí era, no hay que negárselo. Pero una de las cosas más serias es que yo me pregunto siempre, ¿qué hubiese pasado si Arias Cárdenas en vez de Chávez hubiese asumido el liderazgo natural que tenía? Arias Cárdenas era el más inteligente de ese grupo. Las cosas hubieran cambiado. Arias Cárdenas ha tenido que cambiar su punto para no morir en el intento, pero más inteligente fue Arias Cárdenas, tiene más orden y más pulso estratégico, y eso lo sabe Nicolás Maduro. Quizás por eso es que no lo han podido sacar, porque lo tiene como una pichada. Esa es la verdadera realidad en el campo de la comandante del 4 de febrero, porque de resto no vas a ver a ninguno. Solamente a Diosdado, que es un títere momentáneo, pero es el número 2 en el país. Bueno, hoy, Carlos, presentaron a los 6 luchadores sociales, trabajadores que fueron detenidos hace algunos meses por parte del gobierno: Alcides Bracho, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín. Estos venezolanos han sido detenidos por el simple hecho de ser personas, portavoces, voceros del reclamo sindical, del reclamo laboral en Venezuela. No se les tiene ningún otro delito y ya los han metido como conspiradores y traidores a la patria y otras cuantas tonterías que el gobierno suele generar cuando quiere meter a la gente presa. Son una gran estupidez de parte del régimen de Nicolás Maduro. Sinceramente, ya no tienen ningún delito, no son terroristas, solamente han hablado sobre el tema del ajuste salarial a nivel nacional a favor del sistema obrero, el sistema laboral de los empleados contratados que hay en el país. Esto simplemente es un poco de humo para seguir ellos coordinando algunos que otros efectos. Pero de paso han fracasado en sus puntos críticos, que han tratado de colocar un platillo para que la gente vea que el gobierno le están haciendo daño. Alan, cada día hacen más el ridículo a nivel internacional. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo, pero yo... Mira, antes de retirarnos, Alan, quería comentario tuyo. ¿Qué te pareció con el gato millonario en el estadio principal en el juego de la Selección del Caribe, que se le fue la luz? No, pues es que la verdad es terca, Carlos. La verdad es terca. La gente piensa que con torcer la historia cambian la verdad. Pero cuando tú estás en eso, ocurre que la verdad se empecina en devolverte a la realidad, trastocando cualquier idea o criterio que se pueda tener de falsedad de la verdad. O sea, la verdad en Venezuela es que hay precariedad, hay hambre, hay pobreza, hay una situación y no lo vas a tapar. Me pareció genial la comparación que hizo una periodista venezolana y una dirigente social venezolana, Elisa Trota, en Argentina, que comparó a Videla, el Mundial de Fútbol, con Maduro y la Serie del Caribe. Eso fue esa es la más clara demostración de cuál es el fin de este evento: simplemente pan y circo para el pueblo venezolano. Eso es correcto, Alan, que es la gran realidad. Bueno, nos vamos entonces, nos vemos en la tarde, Carlos. Sí, gracias, Alan, y por supuesto nos despedimos de la audiencia de hoy. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, iniciamos este segmento, la segunda hora del programa, saludando a Radio Delfín, que se incorpora en este momento a la transmisión, saludando a la voz del Río Arauca, que nos acompaña todos los mediodías aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Bueno, hoy se había convocado desde las 10 de la mañana a una serie de acciones de protesta en diferentes puntos del país. Como ha venido ocurriendo durante todas estas semanas, ha sido muy fuerte la protesta, ha sido presencia masiva de docentes, de trabajadores de la educación,
de trabajadores universitarios, de empleados y obreros de la Administración Pública Nacional y también de jubilados y pensionados que en todo el país se han hecho manifestar de alguna u otra manera, ya sea en concentraciones, marchas o protestas. Vamos a hacer un rápido paneo de lo que ha ocurrido en el país durante el día de hoy. Veamos estas imágenes. Saliendo desde Plaza Caracas, centro de la ciudad capital, los trabajadores exigiendo sus justos derechos. Respeto al salario para vivir con dignidad. Libertad de los trabajadores presos por exigir los derechos del pueblo venezolano. Lunes 6 de febrero de 2023, señores. A casi un mes de lucha, los docentes, obreros administrativos, personal de la administración pública siguen exigiendo salarios dignos desde Guanare, Estado Portuguesa. La lucha continúa, señores. Así como dolarizaron los impuestos y la gasolina, dolaricen los salarios, señores. Indexación salarial, indexación salarial. Salarios dolarizados, dignidad para el pueblo, justicia. Bueno, ahí están imágenes desde Acarigua, Caracas y el oriente de Venezuela con las protestas que se vienen realizando durante el día de hoy en todo el país. Y son concentraciones o marchas o manifestaciones públicas en donde los trabajadores continúan en la batalla. Ya hace algún momento escuchábamos a Carlos Petit, dirigente del sector de jubilados y pensionados, y él afirma contundentemente que los trabajadores van a seguir en la calle y es que el gobierno no les ha ofrecido absolutamente nada. Y obviamente en la nada, pues pretenden que de alguna manera u otra los trabajadores se cansen. Pero yo lo que veo son trabajadores enardecidos, trabajadores dispuestos a seguir, jubilados y pensionados que dicen que no tienen nada que perder, que prefieren salir a la calle y salir a protestar. Es decir, hay un movimiento social muy fuerte en Venezuela que sin duda alguna tiene su impacto y obviamente el régimen no está calculando bien la reacción de la gente. Yo creo que no la está midiendo bien. Y esto pues cada día se hace más fuerte, este movimiento se hace más fuerte y tiene nuevos líderes. Vamos a escuchar también esta visión del dirigente opositor Antonio Ledesma, quien urgió a las directivas de las Naciones Unidas y la OEA a vigilar las agresiones del presidente de facto, Nicolás Maduro, contra los derechos humanos, a señalar que busca evadir el alcance de los instrumentos como la Corte Penal Internacional. El exalcalde metropolitano de Caracas exigió a ambas organizaciones estar más vigilantes ante lo que describió como una cadena de agresiones a opositores y periodistas y organizaciones no gubernamentales, entre otros. En una carta pública dijo que Maduro busca reventar o abortar el proceso de investigación que avanza en la Corte Penal Internacional. Un proceso que en estos primeros meses de enero y febrero tiene un ritmo que hace pensar que va directo a la meta de juicio, afirma Ledesma. En septiembre pasado, la misión de la ONU para Venezuela presentó un informe sobre los abusos en las cárceles de la inteligencia venezolana. Subrayó que si la justicia de ese país no investiga a los dirigentes señalados, este rol podría recaer en la Corte Penal Internacional. El periodista Manuel Isidro Molina también analiza la situación de Venezuela y habla sobre lo que pasaría en el país de darse la continuidad del gobierno de facto de Nicolás Maduro. Escuchemos. El gobierno del presidente Nicolás Maduro está de salida. Imaginen solamente todo lo que ha destruido en Venezuela. Pero además, imagínense que dentro de 2 años Maduro estaría cumpliendo 12 años en Miraflores.
¿Piensan ustedes en la tragedia que significaría para Venezuela que Nicolás Maduro llegue a completar 18 años en la presidencia de la República? Una tragedia profunda, una tragedia irreversible ocurriría en Venezuela si Nicolás Maduro es reelecto presidente de la República en el 2024. Imagínense que a partir de 2025, entonces estaría gobernando hasta el 2031. Increíble que los venezolanos vayamos a hacer este tipo de harakiri político y de harakiri social y de harakiri histórico. El gobierno del presidente Maduro y del PSV está raspado. Todo el mundo sabe que no tiene aprobación de la inmensa mayoría, más del 80% rechaza al gobierno del PSV y Maduro. No importa que Maduro sea cambiado por Diosdado Cabello, por Carmen Meléndez, por Jorge Rodríguez, siempre será el mismo gobierno con intención monopartidista, un gobierno corrupto, un gobierno atropellador, abusador del poder. Y esa etapa de Venezuela tenemos que clausurarla. 2024 es la oportunidad. La mayoría independiente tiene no solamente el derecho, sino tiene la posibilidad real de derrotar al gobierno más corrupto, arbitrario, abusador del poder y autocrático que ha tenido la historia de Venezuela. Unidos lo logramos. Bueno, contundente, Manuel Isidro Molina. También, por otra parte, Alfredo Ramos, dirigente de la Causa R, afirma que el presidente de facto juega con la desmovilización de los trabajadores para frenar este movimiento de protesta a nivel nacional. Maduro, que se autonombra presidente obrero, no sabe lo que es una lucha de los trabajadores. Maduro lo que era un cargamaletín de Hugo Chávez Frías, un reposero profesional. Nunca conduzco una huelga. Nosotros que lo conocemos, dirigió una lucha de los trabajadores del país. Por eso no siente lo que significa perder el bono vacacional, los aguinaldos, el propio sueldo, porque el sueldo en nuestro país es inexistente. ¿Qué puede comprar un trabajador con 4 bolívares diarios, con 0,20 centavos de dólar, cuando la economía está dolarizada de facto? Maduro prefiere mantener su burbuja de enchufados corruptos, que son los únicos que viven bien, que son los únicos que se han arreglado, porque Venezuela no se ha arreglado, que ofertar y anunciar un aumento salarial a los docentes y a los trabajadores del país. El dirigente hizo el llamado al sector político, social y obrero del país a respaldar la lucha que vienen realizando gremios como el docente, quienes desde inicio de 2023 se mantienen en las calles en exigencia de mejoras contractuales. Por eso es importante hacerle un llamado a todos los trabajadores del país, a todos, que deben solidarizarse, que deben estar al lado de los docentes, que los trabajadores de los ministerios públicos, los trabajadores de gobernaciones y alcaldías, los trabajadores de cualquier ente público tienen que sumarse a esta lucha, porque todos, absolutamente todos, Maduro los ha condenado a vivir en la miseria. Maduro está ejecutando un genocidio, un exterminio laboral contra los trabajadores, y por eso es importante reivindicar estas movilizaciones y decirle a todo el país y a todos los trabajadores que debemos apoyar a los docentes y a los trabajadores en esta justa lucha, en esta digna lucha que ellos libran en todo el territorio nacional. En la cámara de Jorge Zubillaga, reportó para El Impulso, Jorge García. Ahí está la visión del dirigente Alfredo Ramos de la Causa R sobre este tema de protestas en el país y sobre la presencia de Maduro en Venezuela. Vamos ahora a irnos a la pausa comercial y musical del momento, y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Una información interesante que trae Reuters, la agencia de noticias. Las reservas de oro en poder del Banco Central de Venezuela continúan en caída y bajaron 10 toneladas en un año, de acuerdo con el balance del segundo semestre del 2022 publicado por el emisor.
la disponibilidad de oro en barras del Banco Central de Venezuela al cierre de diciembre del 2022 fue equivalente a 69 toneladas, lo que sigue siendo el nivel más bajo en los últimos 50 años, según notas del estado financiero del Banco Central de Venezuela. Pero el tema es que en el 2021, al cierre del 2021, tenía 79 toneladas en bóveda. Es decir, han mermado en 10 toneladas las reservas en oro en Venezuela. El valor de las reservas en oro en términos al pasado año fue de 3.910 millones de dólares, 650 millones de dólares menos respecto a diciembre del 2021, cuando fueron valoradas en 4.560 millones de dólares. La pregunta que se hace Reuters, la pregunta que nos hacemos nosotros los venezolanos, la pregunta que puede hacer cualquiera que tenga interés en Venezuela, es ¿a dónde fueron a parar 10 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela? ¿A dónde fueron a parar? Y esa es la investigación que ahora se impone. El Banco Central no le detalló a Reuters las razones de la caída de sus activos, ni tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El precio promedio de oro estimado por el emisor venezolano en su balance del segundo semestre fue de $1.775 por onza Troy. En la segunda mitad del 2021, esto se había valorado en $1.799 onza Troy. A mediados del 2022, una corte del Reino Unido rechazó el pedido del régimen de Nicolás Maduro, el régimen de facto, para hacerse por el control de $1.000 millones en las reservas de oro del Banco Central de Venezuela, que se encuentran en las bóvedas del Banco de Inglaterra. Por décadas, las barras de oro del Banco Central superaron las 300 toneladas hasta el periodo 2015-2017, cuando las autoridades la utilizaron como garantía de préstamos con bancos extranjeros para garantizarse liquidez. Una parte del oro se recuperó y otra se perdió en los canjes. El emisor venezolano aumentó el año pasado la inyección de dólares en efectivo en el mercado cambiario. Pero mire usted lo perverso que es este mecanismo. Las reservas de oro son las que le dan la garantía real a la emisión de monedas del país que están en el mercado. Es decir, los bolívares son respaldados por la cantidad de oro que haya en los depósitos del Banco Central de Venezuela, oro certificado. Ocurre entonces que al disminuir el oro en las bóvedas del Banco Central de Venezuela, disminuye el respaldo a la moneda y por lo tanto ese es uno de los tantos elementos que influyen en la devaluación del bolívar frente al dólar. La moneda no tiene respaldo real. La moneda ha perdido su respaldo real. Y si hace años teníamos 300 toneladas de oro en la bóveda del Banco Central de Venezuela, es muy lánguido que en este momento tengamos apenas 69. Esa es la historia. Pero para finalizar nuestro espacio informativo de hoy, despedirnos hasta la tarde, voy a colocar un video interesante de la profesora Elsa Castillo cantándole la verdad literalmente al régimen de facto. Vamos a escuchar a Elsa Castillo. Nos vemos en la edición de la tarde de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, de 4 a 6 de la tarde, hora colombiana. Así no se gobierna. Soy la copera. Intérprete Elsa Castillo. Y atención desgraciada, a la tercera edad la tiene marginada, con una pensión chica y atención desgraciada. Así no se gobierna, malvados camaradas, así no se gobierna, malvados camaradas, que todo es para ustedes y para el pueblo nada, que todo es para ustedes y para el pueblo nada.
Siempre Venezuela. Es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.